Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, muy expectante de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Este es un tiempo maravilloso de la iglesia, en donde la iglesia va a retomar aquello que estos 12 hombres tenían, y después el apóstol Pablo y sus discípulos ya tenían un hambre de Dios, una vida sentida, consciente con Él. Y entonces operaban, caminaban en el Espíritu. De eso se trata lo que estamos tratando a continuación, esa vida en el Espíritu. Y entonces estamos hablando de la parte operacional del Espíritu Santo. Y vamos a mirar por qué la parte operacional. Sí, mira, el Espíritu Santo, así como Él reparte dones a los creyentes, conforme el Espíritu Santo ve que el don puede fluir en la persona, asimismo Él reparte. Está en 1 Corintios 12, léelo, ¿ya? Pero cuando se trata de el fruto, así como tú deseas las cosas de la carne, las pasiones de ella, así también se deben desear las virtudes que el Espíritu Santo da en su fruto, ¿ya? Pero la parte operacional del Espíritu Santo es la manera como Él toma el don y el fruto y opera con ellos, ¿ya? Y eso solamente pasa en aquellos que reposa, que el Espíritu Santo se siente cómodo habitando en ese lugar. Entonces, cuando nosotros miramos lo que esta gente hacía aquí en el tabernáculo de Moisés, el cual era un simbolismo, era una figura que estaba enseñando lo que iba a hacer en este tiempo, aunque los que ministraban allí ni siquiera sabían de las cosas que estamos hablando hoy, porque Isaías habló del candelero 740 o 50 años después que Moisés constituyó el tabernáculo. O sea que ellos lo hicieron ritualmente. Por ejemplo, aquí en esta serie tú vas a encontrar en los capítulos 29, 30, 31, 32, 33, toda la explicación que le fue dada a Moisés para hacer el tabernáculo con su simbolismo. Pero nosotros ahora somos el santuario de Dios, somos el lugar donde nos movemos caminando en el Espíritu. En el santuario de Dios la gloria y el poder no es para uno. La gloria y el poder es para que uno acceda a que el Espíritu Santo fluya enseñando a nuestro Dios Padre y a nuestro Jesucristo como Salvador a favor del prójimo. Entonces lo que está por ver la iglesia es esa manifestación operacional del Espíritu Santo en nosotros, usando el don y usando el fruto, ¿ya? Entonces, pues tengo aquí algunas anotaciones antes de empezar la clase. La vida de la unción y la gloria de nuestro Dios solo estará disponible para aquellos que le amen en los méritos de lo que su Hijo Jesucristo hizo. O sea, para movernos en la parte operativa del Espíritu Santo, porque a esto es lo que la iglesia va, ¿cierto? Tenemos que reconocer y vivir el amor que Él nos tiene, nos tuvo. Porque sin que hubiéramos nacido, nos amó. O sea, cuando la iglesia no puede valorar, el creyente no puede cuantificar ese amor de Dios, es imposible que la parte operacional del Espíritu Santo ejerza control en nuestras vidas. Porque no le entregamos el gobierno, ¿ya? Cuando usted está enamorado de una persona,
usted concede muchísimas cosas por el amor que le tiene esa persona. De eso mismo se trata en amar a Dios, ¿ya? Entonces, la figura, ¿cierto?, que se enseñaba, voy a tomar lo que antes tomé en la clase 29, 30, 31, 32, lo que es el símbolo del candelero, ¿no? Pero no voy a ponerme a explicarlo todo porque ahí está explicado en esos capítulos, pero indudablemente que las 7 operaciones que registra el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2, tipificaban el candelero que iba a reposar sobre el Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo se iba a sentir complacido habitando en el Señor Jesús, quien entregaba todo para que Él pudiera ejercer operacionalmente en lo que hizo con Él. Y entonces en aquellos capítulos narramos la importancia de el cáliz o la última copa donde reposaba el aceite, símbolo de la vida del Espíritu, pero que la llama que se producía era a través de una figura de almendro que tenían que hacer los artesanos, por cuyo tallito salía el hilo o el pabilo que se encendía. Y lo notorio de todo esto que miramos en aquel tiempo era que esto estaba a la espalda del sacerdote, ¿ya? Cuando tú puedes contemplar el lugar santo y el santísimo, claro, aquí hay una cortina antes, ahora en nosotros no hay esa división. Al estar a la espalda del sacerdote, no solamente le estaba simbolizando, estaba prefigurando la luz del Espíritu sobre todo el sacerdote, la luz del Espíritu sobre la mesa de los panes de la proposición, en donde Dios por su palabra propone la operación que el Espíritu Santo debe hacer en el tiempo. Siempre el Espíritu Santo va a moverse en Dios en el tiempo, porque son cosas predeterminadas para que el Señor dio para que se hicieran. Se necesitan es que se presenten las personas que van a obedecer lo predeterminado. También iluminaba el altar de oro, en donde estaban las oraciones que ellos hacían por intercesión. Ahora, dice la tradición judía, ¿cierto?, que eso se narra por generaciones, que ellos cada vez que prendían uno de estos cáliz, él tenía que salir con el incensario al altar de oro y quemar incienso. Era un rito, un hábito de manejo dentro del lugar santo, pero que nosotros sí sabemos lo que significa ese incensario, ahí en el altar de oro, ir, quemar incienso y regresar a prender el otro pabilo de la siguiente lámpara. Y tenían que permanecer toda la noche, si era necesario, alimentando las lámparas y no permitiendo que se acabaran. Y en la mañana, como se narra en aquellos capítulos que te dije, venía el mantenimiento de la lámpara. Ya, todo esto prefigura una vida en el Espíritu dependiente de oración profunda, intensa. Porque el incienso prefigura el aroma de las oraciones de los santos. Entonces, cuando nosotros estamos mirando lo que esto va a hacer en nuestra vida, la manera de operar, pues dependemos primero de saber que el Espíritu Santo necesita que nuestro corazón esté sumergido en Él. Y cuando hablamos del corazón, que lo dimos a los primeros capítulos de esta serie, estamos hablando del culto racional del hombre, completo. Todo lo que se perdió en Génesis 3 es necesario que regrese
a estar sometido al gobierno del Espíritu Santo. Sentimientos, emociones, conciencia, pensamientos, imaginación, voluntad, conciencia, o sea, todo lo que representa el ser interior en su gobierno debe de ser entregado, sumergido a la vida del Espíritu. Es de la única manera que nos vamos a mover en el poder de caminar en el Espíritu Santo, ¿ya? Si no, vamos a tener que estar dependientes siempre de otros hermanos que sí lo hacen. Pero este es un tiempo de restauración. Este es un tiempo donde Dios va a regenerar todas las cosas, a transformarlas. Va a construir en nosotros lo que Él se propuso hacer cuando le mandó a Moisés a hacerlo. Y le dijo, ten cuidado que lo hagas exactamente como te mostré aquí, que está en el cielo. ¿Ya? Entonces, hemos estado hablando, y vamos a hacer un recuento de la operación del Espíritu Santo, ¿ya? Teniendo en cuenta que para poder nosotros entregarnos a esa vida, no lo debemos ni de contristar o afligir, obstaculizarlo, no permitirle que nos ayude, negarnos a escuchar cuando nos desea hablar, cuando quiere que cambiemos actitudes, motivaciones, sueños, esperanzas, metas, por escuchar las que el Padre trae a través de Él. Entonces, el estar constantemente haciéndole fuerza a esa vida que nos transporta el Espíritu, apaga la vida del Espíritu en nosotros, no es que se apaga Él. Nosotros apagamos la vida operacional de Él porque no se lo permitimos. Entonces, lo que vamos a hablar es de caminar en el Espíritu. Y una de las primeras cosas que miramos ahí era que sobre el Señor iba a reposar el Espíritu del Señor, porque son 7 maneras en que el Espíritu trabaja. Y cuando Él habla del Espíritu del Señor reposará sobre Él, tenemos que tener en cuenta que es la misma facultad que Él ganó para nosotros. Cuando tú lees Juan, capítulo, ya lo leímos, pero vamos a retomarlo, el capítulo 14, el versículo 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Habla 2 cosas muy importantes. Cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando de convertidos o no convertidos, sino personas que no pueden llegar a esa dimensión de que el Espíritu viva, porque así vayan a la iglesia, todavía su corazón está atado al manejo y a la vida del mundo. Sí, porque ese es el problema. Tenemos una gente que se congrega, pero su vida diaria no es la vida que anhela y desea que su corazón esté metido en el Espíritu Santo. Gente que no puede orar para hablar con Dios, sino orar para pedir por sus necesidades solamente. Entonces todavía están atados, amarrados a los deseos y placeres de la vida, ¿ya? Entonces esto es para los que se pueden apartar del sistema del mundo para consagrarse para Él. Dice el 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, la promesa es que el Espíritu Santo tomaría de lo de Jesús y nos lo daría a nosotros. Aún las cosas que no nos pudiéramos acordar, Él nos las recordaría. Dice el mismo Juan en el capítulo 16, dice que Él tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. O sea, estamos hablando de que es una impartición que el Padre prometió que nos daría. Ahora, el que lo va a enviar a nosotros para que nos
nos gobierna de esa manera es el Padre. Entonces es muy importante amar al Padre, pero es un amor que sea consciente, no de literal de recitar versículos, ¿ya? Ahora, ahí es donde vamos a comenzar a explicar cada una de estas operaciones para que nos quede bien claro, ¿ya? Cuando él habla de reposará el Espíritu del Señor, es reposará el Espíritu del Señor mi dueño. Yo seré la posesión de Dios y Él será para mí mi mayor tesoro, mi Padre eterno, el que nos llama hijos. Cuando el Espíritu Santo opera en esta parte de su naturaleza, porque la naturaleza de Dios operando en nosotros, nos revela y convence la paternidad de nuestro Padre Dios. O sea, quiere decir que el mismo Espíritu comienza a revelarnos, porque Él fue el que le reveló las Escrituras a todos los que escribieron. Él mismo comienza a revelarnos al Padre. Ahora, ¿cómo escribieron todas estas personas? En la intimidad con Dios, en la intimidad buscando al Padre, ¿ya? Entonces, la intimidad de buscar al Padre es lo que va a hacer que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe cosas que nosotros no entendemos o no conocemos, ¿ya? De la revelación, lo más importante, y que lo escribió el apóstol Pablo, es conocer el amor de Dios, conocer el amor del Padre, ¿ya? Como Él es creador delante de lo imposible, proveedor en la necesidad, sanador en la enfermedad, poderoso guerrero en nuestras luchas, como protector, como la paz en medio de la angustia, manantial de fuente en la angustia, como mi nutridor, alimentador, que me sustenta, me afirma, que me hace generar nueva vida, que me hace nacer esperanzas nuevas, sueños de conquista, me hace justicia en el juicio, el que siempre me levanta y me anima, el que como maestro me inspira, transmite, genera de su poder y gloria. Y el poder vivir esta paternidad divina es el principio facilitador para no contristar ni apagar la vida del Espíritu. Pero esto que te leí tan rápidamente con tantas cosas es poder conocer y entender cada uno de esos atributos. Se trata de que tú puedas ir a tu Padre y comenzar a hablarle en los casos que fue tu protector, que fue tu sanador, que cumplió cada una de las cosas donde la intervención divina de Dios tú la recibiste, la conociste, la viste. Pero el Evangelio no es todo eso es parte de lo que el Evangelio trae. Hay una parte más excelsa, una parte más gloriosa, que es el poder ir al Padre, sentarte con el Padre, saberte poseído por la presencia del Padre, saber que el Espíritu Santo está trayendo mensaje del Padre a tus oídos, que lo está escribiendo en tu mente. O sea, el placer de saber de que Dios me ama, de que si Él dio su vida por mí, ¿cómo yo poder vivir ese amor y corresponderle? Eso es una gloria mayor que lo que el Evangelio en gracia nos puede dar. Es una gracia superior. El poder intimar con el Padre conscientemente, el que podamos sentir ese amor por Él, como sentimos amor por nuestras esposas, o por nuestros esposos, o por nuestros hijos, por nuestros padres. De esa manera es que está hablando cuando el Espíritu del Señor está sobre uno. Es la paternidad divina que uno puede asimilar, vivir. De eso es que se trata, ¿ya? Y así vivir solo guiados por el Espíritu Santo. Solo cuando somos guiados por Él nos damos cuenta de esta operación de paternidad en donde el Espíritu es nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro director, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque en el corazón del Padre está escondido nuestro destino.
nuestro propósito, nuestra carrera, ¿ya? Y Él es el único, el Espíritu Santo, que nos llevará al corazón del Padre para abrir nuestro destino. No hay nadie más que lo pueda hacer, ¿ya? O sea, todas las cosas que tú puedas haber vivido no son mayores que poder disfrutar la presencia de Dios. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer, y eso únicamente lo logramos cuando el amor del Padre es derramado en nosotros, y lo hace el Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6, que Él derrama el amor del Padre sobre nosotros. Es bien importante eso. Mira, otra de las operaciones que hace el Espíritu Santo es cuando nos invade el espíritu de sabiduría. ¿Ya? Es la capacidad que nos da para poder diferenciar según la justicia de Dios mostrada en las verdades divinas. Su paternidad divina, que nos hace salir de posición a posesionar lo que el Padre desea. Es cuando en el cúmulo del conocimiento tú puedes hallar la diferencia que, haciéndola, te transporta a un cambio, a poseer algo que Él había dicho. Ya no está en posición de promesa, ahora eres heredero y la estás tomando. Eso es moverse en el espíritu de la sabiduría del Señor, ¿ya? Saber cómo en nuestra vida trabaja su atributo como creador, redentor, santificador, misericordioso, perdonador, ya libertador, y todos los demás atributos del Señor. O sea, saber cómo posesionar estas cosas, tener ese conocimiento que hace la diferencia. De eso se trata, ¿ya? Ahora, esta operación de su naturaleza nos enseña la vida en lo sobrenatural, nos hace valorar más lo divino que lo natural, porque nos usa en su misión. Cuando la sabiduría comienza a llegar, no solamente tú encuentras la diferencia para tu vida, sino que al tú encontrar la diferencia que va a producir los cambios en cualquier cosa que Dios quiera hacer, tú estás listo para, por el mismo espíritu, moverte en el don en el espíritu del consejo, ya que es otro de los que están aquí. Viene el espíritu de inteligencia, que es la capacidad profunda. A mí me encanta esto. ¿Por qué razón? Porque aquí está involucrado todo el culto racional, lo que quiere decir que mi Dios sí me creó conforme a su culto racional. Lo que pasa es que el culto racional mío se perdió, cayó, dejó lo divino por lo natural. Pero cuando Dios menciona la operación del Espíritu Santo, está toda dirigida a ordenar el culto racional del hombre. Mira esto, espíritu de inteligencia es la capacidad profunda de operar con entendimiento la sabiduría expresada en los principios de Dios. Y esto sí que es importante, ¿ya? Porque de nada te sirve tener conocimiento si haces las cosas mal. Lo importante es saber hacer las cosas con entendimiento y productividad. Es que el Espíritu retoma lo que hemos leído o escuchado, que no comprendíamos o que apenas tomamos hoy, y nos lo revela y encarna en nuestra alma y en nuestro corazón. O sea, lo hace parte de nuestro ADN. Cuando la palabra se te revela, comienza a ser parte de tu ADN, porque te cambia directamente la manera de pensar, de querer hablar y de actuar, ¿ya? Tu imaginación es totalmente cambiada a otra cosa que tú no estabas acostumbrado a hacer, estabas acostumbrado a hacer. Ahora tu imaginación comienza a crear la vida de Dios, porque Dios, para crear, tuvo que usar la imaginación. Por eso es que la operación del Espíritu Santo va directamente a la transformación del hombre. Lo que se necesita es que tu corazón esté metido en el Espíritu Santo, que
Él va a producir por intermedio de ti la luz divina que va a iluminar a los demás, el sendero de tu propia vida. ¿Ya? Nuestra imaginación y pensamiento y todo nuestro ser interior se llena de la luz de Dios y comprendemos claramente cómo operar el principio para obtener resultados que nunca hemos alcanzado. Esto es claro entendimiento. ¿Ya? Tener claro entendimiento para poder hacer las cosas es el espíritu de inteligencia. O sea, sabiduría, y ahora necesitas el espíritu de inteligencia para poder hacerlo. ¿Ya? Y al mismo tiempo te transmite e influencia los cambios determinantes para ti y para convertir a otras personas a esos cambios de provecho, de fruto. El espíritu de consejo es la luz divina sobre nuestra conciencia para hacernos ver nuestros antivalores, los que hemos formado en el transcurso de nuestra vida, sugiriéndonos lo que es bueno según la voluntad del Padre, aceptable a su santidad y perfecto como Él, porque Él dice que sed perfectos como yo soy perfectos. Y cuando estamos hablando aquí es que si nosotros nos movemos por el principio que nos ilumina en sabiduría el Espíritu, y podemos tener el espíritu de inteligencia del mismo Espíritu, porque el apóstol Pablo hablaba que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que puedas comprender la gloria que está reservada. ¿Ya? O sea, necesitamos entender lo que recibimos de Dios, porque con el entendimiento es que tú vas a hacer las cosas. ¿Ya? Aquel que recibe eso puede comenzar a aconsejar, porque conoce cómo ir a tal lugar en la sabiduría para alcanzar beneficio. O sea, ya esto es más que solamente recibir gracia o favores de Dios. Se trata de permitirle al Espíritu Santo que opere dentro de nosotros en su divinidad. Por eso es que el Señor les decía, vayan a Jerusalén y esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ya explicamos en capítulos pasados eso, que eso significa gobierno. ¿Ya? El espíritu de poder y fuerza es el poder operativo sobrenatural para sostener la virtud moral correcta o para crear cualquier cosa interna o externa. ¿Por qué? Porque a veces nuestra naturaleza caída tiene cosas que están luchando contra nosotros, porque nos habitamos a hacerla. Entonces el Espíritu Santo nos da el poder, la fuerza para resistirlas, para vencerlas. Pero también Él tiene el poder para poder hacer cosas sobrenaturales. O sea, es una invitación a la iglesia a caminar en el mover del Espíritu. Recuerda que estuvimos mirando cómo no entristecerlo y cómo no apagarlo. Ahora estamos hablando de cómo caminar en el Espíritu. Lo más importante es la paternidad. Si tú no te identificas con la paternidad, el resto de las operaciones del Espíritu Santo, muy difícil que puedan estar en ti. Y es muy fácil cuando le permitimos operar, porque va a usar el don y va a usar fruto. Entonces la gloria, el poder va a ser de manifiesto. ¿Ya? Ahora, el espíritu de conocimiento o ciencia, esto sí que es importante, y sobre todo en este tiempo, ¿ya? Es cuando nos hace conocer el verdadero valor de todas las cosas creadas en relación con su creador. Es el que da al hombre la sabiduría para crear y formar respuestas a sus necesidades para su desarrollo en la vida. Le hace conocer entre lo verdadero y lo falso, llena su alma de luz divina, inspirándolo a verdades antes no conocidas para su provecho. Lo llena de ideas para lograr los cambios y beneficios para su prójimo. Toda esa sabiduría que los hombres han alcanzado a través de la historia
para desarrollar beneficios para la humanidad, han venido por una luz del Espíritu sobre ellos, en donde ellos reciben de parte del Espíritu ciencia, conocimiento sobre cosas que los demás hombres no conocían, y por en medio de ellos les llena de luz interiormente para que se puedan crear, fabricar las cosas de las que hoy disfrutamos. Pero hoy en día es muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque si toda la tierra y sus habitantes están esperando ver la manifestación de la gloria de Dios, la iglesia tiene que caminar en el espíritu de conocimiento o de ciencia, como dice el original. ¿Por qué razón? Porque van a venir las ideas de oro, así como le vinieron a otras generaciones para crear cosas, para hacer cosas, van a venir en este momento. Mire, por ejemplo, esto. Los judíos no tienen o no creen todo lo que nosotros creemos que tenemos por la vía de Jesucristo. Mas, sin embargo, ellos apenas son un pueblo hace 62 años, 64 años, del 48 ahora, 64 años, y han tenido 16 premios Nobel, tienen miles de patentes, han hecho que la tierra, que era un desierto, produjera, porque se está cumpliendo lo que la Escritura dice. Pero es que te decía que esto es del que busque la intimidad con el Padre, con Dios. ¿Cómo es posible que las vacas en Israel no conocen el pasto verde? Porque no hay. Y son las vacas de más alto rendimiento en leche en el mundo entero. Las mejores carnes. Y nunca han visto un pedazo de pasto verde. Pero Dios les ha dado a ellos, en medio de sus necesidades, ideas de oro para formar, producir cosas. La NASA está llena de genios judíos. Los grandes inversionistas del mundo están dirigidos, comandados, asesorados por asesores financieros judíos. O sea, Dios les da ideas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el don, el mover operacional del Espíritu Santo en conocimiento o ciencia es algo que va a fluir en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa en donde ellos van a venir a mirar cómo es que estamos haciendo en medio de la necesidad. Dice que los pueblos vendrán, y lo que ahora días te compartí de Miqueas 4:2, de que en esa oración profunda que va a estar por encima de todas las cosas que hacemos en la congregación, es donde va a fluir el Espíritu de Dios, para que en el tiempo de necesidad tengamos en nuestro interior la luz divina de Dios, marcando lo que sí es prosperidad, que es tener esa gracia de Dios Padre fluyendo sobre nosotros para beneficio no solo de nosotros y nuestras familias, sino para beneficio de la humanidad. Entonces ellos verán gracia. Es un movimiento de la iglesia impresionante el que estamos a las puertas de vivir. El Espíritu Santo operacionando en cada uno de sus hijos. Y eso está profetizado. En aquel tiempo derramaré sobre toda carne de mi espíritu. Él no dijo un pitico solamente de los 7 espíritus que manifiesta sobre el Señor. Voy a darles la mitad de uno, no. Va a derramar completamente. O sea que la iglesia está a punto de vivir una gloria impresionante. ¿Ya? Ahora, el espíritu del temor es no tenerle miedo a caminar en inseguridad por temor a fallar. No. Es el conocer su gran amor
y cómo dio su vida para traernos a Él. Y esto sí que es impresionante, porque esto va muy de la mano con que Dios está buscando adoradores en espíritu. Resulta que la intimidad con Dios te lleva a adorarlo en espíritu. No es solamente agradecerle todo lo que Dios ha sido para tu vida, sino el desearlo a Él. La iglesia tiene que aprender a desear a su Dios, ¿ya? Entonces, lo que hace con esto es que te trae a ese espacio de su corazón que dejó abierto para tu entrada. Sí, siendo el Dios todopoderoso, el Dios creador de nosotros mismos, Él dejó un espacio en su corazón para que tú y yo le amemos en intimidad. Ese es nuestro Dios. Entonces, el espíritu de temor no es temor a fallar, no, sino que conocer su gran amor y cómo dio su vida para traernos a Él. Es temor a alejarnos de nuevo de Él por nuestra desobediencia y necedad en practicar las mismas cosas. O sea, el temor debe de ser en alejarme de nuevo de Él por estar en contra de Él, por necio. Sí, porque tú puedes estar haciendo una cosa porfiando por años de que es fe, pero no te da fruto, no tienes resultados y tú sigues porfiando que porque es fe. No, tú estás yendo en contra de la mano de Dios. Entonces no estás intimando con Dios aunque lo quieras buscar. Si no te da fruto algo en el Espíritu, en la forma de que el Espíritu opera, para. Porque lo importante no es el resultado. El importante es que tengamos intimidad con Él, porque Él produce los resultados. Nosotros le creemos a su palabra, a su promesa, a la vida en el Espíritu, y le dejamos a Él los resultados. Porque Él es el que hace producir los resultados. El temor es alejarnos de nuevo de Él por nuestra desobediencia y necedad en practicar las mismas cosas. El espíritu de temor opera redarguyéndonos en nuestro juez interior, la conciencia, para que no nos detengamos delante de la provocación y codicia del pecado para hacernos caer. O sea, el espíritu de temor lo que hace es que te va a alertar delante de la codicia y la provocación del pecado, para que lo sepas identificar, para que no caigamos. Cuando apenas se presenta como tentación y nos ministren las consecuencias que traería el pecado, ¿cómo lastimaríamos el corazón del Padre si nosotros nos moviéramos en la dirección de la tentación? Su operación consiste en enseñarte tu debilidad e insuficiencia de vencer para que clames por ayuda a tu Salvador, el Señor Jesucristo. La vida del Espíritu es una insuficiencia a poder hacer si no es Él haciendo. Atento a estar vigilando cualquier provocación, cualquier presentación del pecado para hacernos caer. Atentos, vigilantes. Esta operación del Espíritu Santo nos hace muy sensibles a discernir cualquier seducción o provocación del pecado, estando atentos para rechazar o resistir hasta vencer por la fuerza del amor de Dios derramado en nuestro corazón, el cual nos garantiza la victoria. El temor radica en que esa fuerza no esté presente en la necesidad por descuido en nuestra intimidad con Él. O sea, cuando no tenemos temor de caer, ¿cierto?, es porque no hay la intimidad con Él que nos garantiza la protección. De eso se trata. Por eso el enemigo de esta operación del temor de Dios, que es el que te lleva a conocer, el principio de la sabiduría es esto, el temor a pecar. ¿Ya? Por eso el enemigo de esta operación del Espíritu Santo es el espíritu interior de nosotros de libertinaje, orgullo, jactancia e independencia, que no considera ninguna sujeción o autoridad espiritual. Aquí se manifiesta la falta de paternidad divina. Y mire cómo se manifiesta esto. Cuando usted está en esto, ¿ya?
en espíritu de libertinaje, de orgullo, de jactancia e independencia, que no considera ninguna sujeción o autoridad espiritual. En este punto de rebelión es donde nace o aflora la paternidad terrenal que tuvimos o tenemos, porque todo lo que nos prometimos que no nos pasaría más por haber vivido bajo un padre represivo, abusivo, carente de generosidad y compasión y perdón, de ser un buen gobernador y administrador en la casa donde nosotros vivimos, un buen proveedor, sostenedor y transmisor de futuro y de vida, será un impedimento para entrar a la paternidad divina. Cuando hemos vivido todas estas cosas que te mencioné, dentro de nosotros hay una fuerza interior que se opone a la paternidad divina. Entonces no somos capaces de entregarnos libremente para que Él pueda operar, porque hay una fuerza creada de defensa dentro de nosotros que estorba, impide la vida del Espíritu. Y en este punto es bien importante, si estamos delante de esto, ir delante del Padre y pedir liberación de esa fuerza en el nombre de Jesús, porque nuestro Padre no tiene ninguna de esas condiciones, ¿ya? De aquí la importancia de conocer el amor de Cristo dando su vida en la cruz para salvación eterna. Y como dice el apóstol en Efesios 3:19, que el conocer esta forma de cómo Él nos ama, o nos amó, excede todo conocimiento y nos llena de la plenitud de Dios. Esta naturaleza del Espíritu Santo solo opera en los que no lo contristan o entristecen, o por sus continuas desobediencias lo apagan como fuente de luz interior. Esta naturaleza está al alcance de los que desean la promesa de Hechos 1:8, que esperamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para gobernarnos. ¿Ya? Definitivamente que cuando queramos caminar en la operación del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a entregarnos por completamente. Mira lo que escribió el apóstol Pablo por la pluma del Espíritu en Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea que es cierto que el Evangelio que hemos conocido ha sido un Evangelio en donde solamente hemos esperado y expectado recibir el favor de Dios y el favor de Dios y el favor de Dios. Y lamentablemente la iglesia se reúne solamente para que le den una palabra que active un favor de Dios en su vida. Y no estoy diciendo que no activemos palabras que nos lleven a una liberación en cualquier campo, sino que hay algo mucho mayor que eso. Cuando el Señor hablaba de que busquemos primero su reino y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas, Él está hablando de buscarlo a Él. Cuando usted tiene al Dios de la creación, a su Padre eterno, escuchándole, hablándole con usted, usted intimando con Él, todas las demás cosas van a venir por añadidura. De lo que se trata es que la iglesia entienda que está bien, el Evangelio te trae prosperidad, te trae economía, te puede traer salud, te renueva en tu matrimonio, te lo restaura, te puedes salvar a un hijo de la droga, del alcohol, de cualquier cosa. Dios puede hacer todas esas cosas, pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es poder usted y yo ser portadores de un Dios que tiene un espacio libre en su corazón para que yo habite en Él, para que yo more en Él, amándolo, deseándolo. Cuando la iglesia entienda
que hay algo más glorioso que tener un don, porque habemos muchos que podemos tener dones, pero cuando hablamos de el fruto del Espíritu, hay una gran división entre el don y el fruto. Por eso es que se narra en Apocalipsis que muchos nos vamos a poder presentar, pero yo me saco de ahí, yo no quiero estar entre ese grupo, ¿ya? Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, y eso va a decir, no los conozco. ¿Por qué razón? Porque el don fue empleado para beneficio de un hijo. Pero la persona que se movió en el don, no se movió en el fruto. Lo importante es que el don y el fruto sean manejados por el Espíritu. De eso hablaremos la próxima semana. Bueno, mis amados, hace rato que mi esposa me dijo, para. Deseo que todo lo que hemos estado hablando de la parte operacional del Espíritu Santo sea en tu vida una abreboca para buscar de esa intimidad con el Padre, de conocer y deleitarnos en el amor que nos tuvo, nos tiene y nos sigue teniendo. Poder saber que nuestro corazón colocado dentro del Espíritu Santo, fíjate esto, no, profeta, es que es el Espíritu Santo dentro de mí, sí, pero ¿dónde está? Él lo que desea es abarcar tu corazón. Si tu corazón es entregado a la vida del Espíritu, caminaremos en el Espíritu, no lo afligiremos, no lo entristeceremos y no lo apagaremos dentro de nosotros mismos. Caminar en el Espíritu. Bueno, mis amados, deseo que estés bien, que podamos reflexionar en todas estas cosas y que el Señor, nuestro Padre, nos dé de su Espíritu todo su amor para que nosotros podamos, estando hinchos del amor de Dios, poder comprender, como dice el apóstol, aquel conocimiento de amor real, palpable en nuestra vida, que va a sobrepasar cualquier conocimiento y nos va a llenar de la plenitud de Dios, fuera de que echa cualquier temor en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.